El millonario se congela al ver a una mendiga negra llorando y descubre secreto que cambia todo. En una esquina sucia de la ciudad, bajo la lluvia que caía sin piedad, Isabela Santos lloraba sin poder ocultar sus lágrimas. Era imposible no verla, su vestido roto y su cabello despeinado, mezclados con el barro del suelo. Sus manos temblaban mientras apretaba una bolsita de plástico con migajas, el único tesoro que le quedaba después de días sin comer bien. La luz amarilla del farol parpadeaba, haciendo que su figura, pequeña y abatida, resaltara en la noche fría. De repente, un hombre vestido con un traje caro y una expresión congelada se detuvo frente a ella. Era Artur Montenegro, el millonario dueño de negocios que dominaban la ciudad. Su mirada, normalmente segura y distante, se ancló en la mujer que sollozaba en la calle con tanta intensidad que parecía desgarrarse el alma. Algo en Isabela lo detuvo en seco, esa mezcla de dolor y miedo en sus ojos oscuros, el temblor en su. Pero lo extraño no terminaba ahí. Mientras las gotas caían, Isabela murmuraba algo incoherente, como si confesara un oscuro secreto que la consumía, la enfermedad que le robaba poco a poco la visión. Nadie podía imaginar que detrás de aquella desesperada figura había un tormento más profundo, uno que parecía estar atado a sombras del pasado que ni Artur había sospechado. ¿Cómo podía ser? ¿Y qué escondía esa verdad que podría derribar todo el imperio Montenegro? La tensión explotó en el ambiente, en el segundo que Artur quiso acercarse, y la voz de Isabela se quebró en un grito ahogado, un rechazo que cortaba el aire. Lo miraba con rabia pura, con las heridas frescas de una traición que no había sanado. «No quiero verte», le dijo, pero había en sus ojos una mezcla de miedo y esperanza que él no supo interpretar. Ella, atrapada en una casa fría donde trabajaba para Carmen, la madre de Artur, sentía que el pasado la asfixiaba, con secretos que nadie quería sacar a la luz, ni para verle. ¿Será el oscuro secreto del pasado la clave para salvar a Isabela o la condena definitiva? El silencio entre los sollozos y las miradas es más fuerte que 1000 palabras. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo, y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Artur se quedó perplejo, buscando las palabras correctas, pero su boca se sentía seca. El frío que lo rodeaba se intensificó, como si el viento mismo lo estuviera empujando hacia atrás. Isabela lo miraba con esa rabia ardiente que lo desgarraba. Sin embargo, un suave murmullo se escapó de sus labios, y parecía que la fortaleza de su ira se desvanecía. «¿Por qué viniste?», preguntó, su voz quedando atrapada entre el dolor y la incredulidad. Artur iba a responder cuando un estruendo abrupto resonó en la calle. Un coche deportivo negro a toda velocidad derrapó a la vuelta de la esquina, deslizándose peligrosamente hacia ellos. Isabela apenas tuvo tiempo de reaccionar. Artur se lanzó hacia ella, empujándola hacia un lado, y ambos cayeron al suelo, justo cuando el vehículo pasó como un rayo, haciendo que el aire temblara a su alrededor.
Cuando el estruendo se apagó, el silencio regresó, pesado y tenso. Un grupo de personas se había reunido. Murmullos de sorpresa y alarma flotaban en el aire. Arthur se levantó rápidamente, buscando el rostro del conductor. Pero en su lugar, un grupo de hombres bien vestidos salió del coche, con miradas amenazadoras. Su aparición. «Burló, ¿por qué te metes en problemas, Arthur?», dijo uno de los hombres, cruzando los brazos, con una sonrisa burlona que irradiaba desprecio. Ya tenía suficiente con dejar a esta gente, ¿no? El resto de las palabras quedaron atrapadas en el aire, como un eco sin respuesta. Isabel, aún aturdida, se dio cuenta de que la tensión no era solo entre Arthur y ella. El peso de la escena se volvió más intenso y sus ojos se encontraron en un momento de silencio. De repente, otra figura emergió de la oscuridad. Era Carmen, la madre de Arthur, con una mirada de desesperación. «¡Arthur! ¡No!», gritó, su voz temblando con una angustia que atravesó la multitud. Los ojos de Isabela se abrieron de par en par. Una verdad aterradora se cernía sobre ellos. Carmen se acercó, sus manos temblorosas alzándose como si pudiera detener el tiempo. «Tienes que irte, Arthur. Ellos no saben lo que planeabas hacer». Su voz se quebró, y las miradas de la gente se volvieron hacia ella, una mezcla de confusión y miedo. Todo el mundo se había detenido. El aire estaba cargado de secretos. La esperanza y el horror coexistían. Isabela sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Era como si las piezas del rompecabezas comenzaran a encajar, pero de una forma que nunca había anticipado. ¿Qué planeabas hacer? Arthur no podía ocultar la angustia en su voz. «Esa mujer», declamó Carmen, señalando a Isabela. «Ella es solo el principio. Todo está en juego, y si no te alejas, podrías perder más de lo que imaginas». El corazón de Isabela empezó a latir con fuerza. Las palabras de Carmen eran como espadas afiladas que amenazaban con cortar lo que quedaba de sus esperanzas. Un pasado oscuro que hasta entonces había sido un murmullo lejano se hizo audible. ¿Qué escondía realmente Arthur? ¿Qué conexión había entre él y los hombres del coche? Al mirar a Arthur, la imagen de su sufrimiento y el oculto amor que podría haber compartido se desvaneció. El aire estaba cargado de un desafío, y mientras la verdad caía como una bomba, una voz interna en ella resonó. ¿Podría ella realmente confiar en él? En esa fracción de segundo, el giro brutal de la historia reveló que todo había sido una mentira bien construida. Todo lo que creía saber, cada pedazo de su vida, podría estar desmoronándose. Y así, la noche oscura se convirtió en un laberinto de respuestas no deseadas y caminos inciertos. Las miradas de la multitud se intensificaron, y un misterio sin resolver se cernía sobre cada uno de ellos. ¿Qué significaba todo esto para el futuro de Isabela y Arthur? La pregunta quedó colgando en el aire, como un eco de desesperación. Arthur miraba a su madre, buscando respuestas en su expresión angustiada. El aire vibraba con tensión, y la multitud contenía la respiración, intentando descifrar la carga detrás de cada frase suelta. Isabela temblaba. Sentía que el frío le calaba los huesos, pero había algo más frío que la brisa: el miedo a la verdad. «¿Qué planeabas hacer?», repitió Arthur, su voz vibrando con una mezcla de desafío y temor. Carmen empezó a hablar, pero cuando los hombres del coche se acercaron más, su mirada se oscureció. Siguieron avanzando, y uno de ellos, el que parecía ser el líder. Isabela, sintiendo el peligro palpable, apretó los puños, deseando que la tierra se partiera bajo sus pies y la tragara. «Arthur, no es lo que piensas». Carmen intentaba mantener la calma, mientras el grupo se hacía más cercano. «Yo tengo que decirte algo antes de que sea tarde».
Las palabras se marchaban de la mente de Arthur. Su atención estaba fija en esos hombres. Una punzada de pánico se apoderó de él. No sabía qué esperaban, pero sabía que querían algo. «No vas a destruirlo todo, madre», gritó Arthur, sin poder contener la furia que burbujaba en su interior. «No a mí y no a ella». Isabela sintió que su corazón se encogía. Nunca había visto así a Arthur, como un niño asustado atrapado en un juego de adultos. Pero entonces su mirada se deslizó hacia Carmen y vio algo en sus ojos que nunca había notado. Una profunda tristeza. Era como si conociera un dolor que marcaba a fuego a todos los que tenía cerca. De repente, un disparo resonó en la noche. Un sonido que cortó la esperanza como un cuchillo afilado. El tiempo se detuvo. La multitud gritó, pero Isabela no podía moverse. Todo giró en cámara lenta mientras ella seguía a Arthur, quien se lanzó hacia su madre. «¡Carmen!», rugió, pero en su voz había algo más que desespero. Isabela sintió un nudo en el estómago al ver a Carmen caer de rodillas, con una mano en el pecho. Un hilo de sangre comenzó a manar de su blusa. El espanto en los ojos de Arthur era indescriptible. Un hijo perdido, una madre herida. Todo el dolor del mundo se estaba manifestando en esa calle oscura y fría. «¡Madre!», gritó Arthur, corriendo hacia ella. Sus manos temblorosas tomaron su rostro, buscando en sus ojos una chispa de aliento, de vida. «¡No! ¿Por qué?», Carmen respiraba entrecortadamente. A medida que los hombres se dispersaban, dejando el caos a su paso, su voz se hizo un susurro. «Arthur, no, todo esto es más complicado de lo que imaginas», fue lo único que pudo articular. La multitud murmuró en confusión. Isabela, en estado de shock, comprendió que todo lo que había creído saber sobre su vida estaba comenzando a desmoronarse. Miraba a Arthur, quien se esforzaba por mantener la compostura, pero su corazón se rompía en 1000 pedazos. Los murmullos aumentaban. ¿Quién había disparado? ¿Por qué? La imagen de Carmen en el suelo, con lágrimas reflejadas en sus ojos, se quemó en su memoria. En ese momento, un estruendo resonó. La puerta del coche negro se abrió de golpe, y un hombre enorme, con un abrigo largo y oscuro, apareció. Su rostro estaba oculto por la sombra, pero su mirada era fría y amenazante. En su mano sostenía algo que hizo que la multitud retrocediera. Isabela sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué más estaba por venir? ¿Más secretos? ¿Más dolor? No podía imaginarlo. Nadie podía prever lo que iba a suceder a continuación. El silencio fue aplastante. ¿Era este el fin? ¿O solo el comienzo de algo más devastador? ¿Por qué todo se volvía tan oscuro y complicado en un instante? ¿Podría alguien sobrevivir a lo que estaba por desatarse? El futuro parecía incierto e inalcanzable, y el eco de los disparos resonaba como un oscuro presagio en sus corazones. El silencio fue aplastante. Isabela sintió el aliento entrecortado. El miedo helado sumerge su pecho. Arthur, como un torbellino, se lanzó hacia su madre, pero en su mirada había confusión. Los murmullos de la multitud se transformaron en un zumbido ensordecedor. Entonces, el hombre del abrigo largo dio un paso al frente, y todo pareció detenerse. «¡Buenos días, Arthur!». La voz resonó como un trueno y todos se volvieron hacia él, paralizados. «¿Qué tal si resolvemos esto de una vez?». Su sonrisa era más bien una mueca. La oscuridad del abrigo lo hacía parecer un espectro. Arthur, aturdido, retrocedió. «¿Quién eres tú?». El hombre soltó una risa burlona, como si la pregunta fuese ridícula.
Vamos, no te hagas el desentendido. El pasado siempre regresa para cobrar lo que es suyo. Isabela frunció el ceño. Algo en ese tono le sonaba familiar, pero no podía conciliar su rostro con un recuerdo. La multitud comenzó a murmurar y la tensión aumentó. Siempre quise que supieras la verdad, Arthur, continuó el extraño. La verdad sobre tu madre, sobre ella y sobre ti. Y en ese instante un escalofrío recorrió el cuerpo de Isabela. La gravedad en esa revelación la atravesó como una cuchillada. Esos dos se conocían. La conexión era palpable. Arthur se tornó más pálido, su rostro una máscara de incredulidad. ¿De qué hablas? La multitud se agolpó. Algunos comenzaron a retroceder. La atmósfera era peligrosa, opresiva. Carmen nunca fue tu madre, Arthur, sentenció el hombre, y sus palabras cayeron como rocas sobre un lago tranquilo, sus ondas reverberando en la mente confusa de todos. ¿Qué? Gritó Arthur, su voz quebrándose. La incredulidad se transformó en rabia. La multitud se quedó paralizada. Un sinfín de murmullos resonaron, un eco de asombro y desconfianza. Isabela se sintió mareada. El dolor y la sorpresa se entrelazaban como serpientes en su mente. ¿Y quién eres, entonces?, preguntó Carmen, su voz apenas un susurro entre la confusión colectiva. El hombre sonrió, y por un momento Isabela pudo ver un destello en sus ojos. Soy quien te liberará, Arthur, soy tu verdadero padre. El silencio fue absoluto. Isabela sintió que el mundo se desmoronaba. La revelación era un terremoto que sacudía a todos. Ella, Arthur, Carmen. La verdad condensada en la declaración quedó flotando, amenazante. No, gritó Arthur, encajando las piezas de esa declaración con horror. Te rechazaré. No puede serlo. Pero la certera angustia en su voz saturaba el aire. Es cierto, Arthur, interrumpió Carmen, su voz quebrada. He mantenido el secreto por demasiado tiempo. Te quise proteger. Isabela no podía procesar la brutalidad de lo ocurrido. Las relaciones que creía firmes, amigos convertidos en enemigos, secretos que amenazaban con consumirlos a todos. El miedo latente se volvió abrumador. ¿Qué camino tomaría ahora, Arthur? Podría reconstruir su vida, su identidad. Antes de que pudiera reaccionar, un grito proveniente de la multitud cortó la tensión. Una mujer se había desmayado y todos se dispersaron, enfrentando el caos que se desataba a su alrededor. Isabela sintió un nudo en su garganta. La verdad estaba a punto de aplastarlos, pero el futuro quedaba en el aire, incierto. Arthur se quedó mirando a ese hombre, la sombra de lo que siempre había creído, mientras la multitud se alejaba. Y en ese momento, cuando la identidad del pasado colisionaba con el presente, Isabela se dio cuenta de que nada volvería a ser igual. ¿Qué secretos más podían esconder? Mientras el eco de la revelación resonaba en sus corazones, una pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Quiénes eran realmente? Arthur se quedó mirando atónito al hombre con el abrigo largo, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. La multitud se movía inquieta, susurros de asombro inundaban el ambiente. No puede ser, pensó, mientras la voz de Arthur se alzó, tensa como un grito en medio de la tormenta. La multitud contuvo el aliento. Isabela, paralizada, sentía el corazón latir con fuerza. Las piezas del rompecabezas empezaban a desvanecerse y volverse confusas. «Arthur, escucha». Carmen intentó hacer frente a la acusación, pero su voz temblaba. Su mirada se dirigía a este extraño,
como si representara un tormento del pasado. Nunca quise que te enteraras así. ¿Así? ¿Así? Arthur dio un paso al frente. Su rabia aumentaba, como un volcán a punto de erupcionar. ¿Y qué más me escondiste? ¿Acaso nada de lo que soy es real? ¿Qué más has ocultado? El hombre del abrigo sonrió, disfrutando del espectáculo. La verdad siempre sale a la luz, querido hijo, dijo, como si estuviera narrando la trama de un chisme viejo. Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Todo lo que había creído sobre su vida, sobre el amor y la traición, se desmoronaba ante sus ojos. Ella sabía que Carmen había sido una madre para Arthur. Pero, ¿quién era realmente? De repente, un destello en la mirada del extraño la hizo vibrar. No era solo alguien del pasado, sino que parecía saber aún más. Unos pasos resonantes interrumpieron sus pensamientos. Aquel hombre se acercó más a Arthur y Carmen. Hay algo más que debes saber, Arthur. No eres el único que está bajo la sombra de los secretos. Tu vida ha sido un juego de piezas que se mueven en el tablero, y es hora de poner las cartas sobre la mesa. Su tono cambió, de burlón a amenazante. Eres parte de algo mucho más grande. Arthur dio un paso atrás, su expresión cambiando de rabia a confusión. ¿De qué hablas? ¡Suéltalo! El pulso de la multitud creció como si todos estuvieran esperando un estallido. Sin embargo, el siguiente giro fue aún más inesperado. El extraño abrió la chaqueta, revelando un objeto brillante que sobresalía de su ropa. «La razón por la que estoy aquí», pronunció, levantando lenta y deliberadamente un arma. La multitud gritó. Algunas personas comenzaron a retroceder. El pánico se extendió como un virus. Arthur tomó conciencia de lo que estaba sucediendo. Lo imposible se instalaba en el centro de su vida. ¡No!, gritó Carmen con desesperación, intentando proteger a su hijo con su cuerpo, mientras la escena se convertía en un caos. Isabela vio cómo la adrenalina ascendía en el rostro de Arthur. La mirada de horror y determinación se cruzaron en un instante suspendido. Pero antes de que pudiera formular una respuesta, el hombre apretó el gatillo. El sonido del disparo resonó, retumbando en la noche como un eco de sentencia. Todo el mundo grita, pero el tiempo se detuvo. Las miradas de todos se dirigieron hacia el cuerpo que caía. El caos se producía alrededor, pero Isabela se quedaba quieta, con el corazón en un puño. No era Arthur quien había caído, ni Carmen. Era el extraño. Un líquido espeso manaba de su pecho mientras él se tambaleaba en el aire como una hoja en un torbellino. Su mirada se encontró con la de Arthur en el último segundo. En su rostro yacía la revelación. El verdadero legado de Montenegro era mucho más oscuro de lo que todos habían imaginado. «Eso no era parte del plan», murmuró el extraño. Antes de desvanecerse, su respiración se volvía más irregular. El caos se desató. Isabela vio cómo las personas se separaban. Gritos y llantos resonaban a su alrededor. Arthur quedó paralizado, con los ojos fijos en el cuerpo que caía, mientras Carmen finalmente comprendía la profundidad del horror en el que habían estado inmersos. Nadie sabía qué podía suceder ahora. Frente al abismo de lo que parecía ser el fin, la verdad sobre su vida da un giro inesperado y aterrador. ¿Qué herencia les dejaba realmente el fallecido? Isabela sintió que el destino se apretaba sobre ella. ¿Este era el principio del fin? ¿O solo el primer acto de un juego brutal que recién comenzaba? La pregunta quedaba flotando en el aire, sin respuesta, dejando la incertidumbre. Isabela sentía que su corazón latía con fuerza y el caos a su alrededor parecía desvanecerse en un eco distante.
Arthur miraba al extraño, que caía lentamente al suelo, un charco de sangre creciendo a su alrededor. La multitud se agolpaba, voces entrecortadas llenaban el aire con preguntas sin respuestas. Pero lo más desconcertante ocurrió en ese instante. Un destello metálico brilló a los pies del extraño, mientras su rostro se tornaba gris. Isabela se inclinó, sin poder contenerse. Era un pequeño medallón, con un diseño familiar. Su corazón se detuvo un momento. No, no puede ser, murmuró para sí misma. Arthur, aún paralizado ante la escena, sintió ese mismo impulso. Se movió con rapidez, agachándose para levantar el medallón. Su mirada se llenó de confusión y horror al ver que era un retrato, una imagen de una mujer, de su madre. ¿Qué está pasando? Arthur preguntó en voz baja, sus manos temblorosas sosteniendo el objeto. Carmen se lanzó hacia su hijo, su voz desgarrada. «No, déjalo, Arthur, no es lo que piensas». Pero en ese momento, el extraño, con voz rasposa y la vida escurriéndose de él, habló de nuevo. «Lo que guardamos es el uso del pasado, lo que tú realmente eres, Arthur». La dureza en su tono rivalizaba con su mirada de desesperación. Y entonces, con un último esfuerzo, pronunció una palabra que detuvo el tiempo. «Hermano». En un instante, todos los secretos almacenados durante años se apilaron en su mente. ¿Cuánto de lo que creía saber era una farsa? ¿Cuánto dolor y mentiras ocuparían el lugar de sus recuerdos? La multitud se quedó paralizada. Murmullos de incredulidad llenaban el aire. Y Carmen, descompuesta, temblaba al comprender la magnitud de esa afirmación. «No, no puede ser posible», dijo, su voz quebrada por el temor. «Te protegí de esa verdad». «¿Protegerme de qué?», gritó Arthur, su voz mezclando rabia y angustia. «Dímelo, ¿quién eres realmente? ¿Por qué habrías de esconderme esto?» El extraño hizo un movimiento débil, intentando incorporar su cuerpo a la montaña de confusión. «Lo que tienes que entender, su respiración era cada vez más débil. El medallón es clave. La familia Montenegro no es solo lo que crees, te vincula a algo más. Nunca quise que esto terminara así». Una mujer en la multitud gritó: «¡Es un escándalo! ¿Por qué no lo dijeron antes?». La atmósfera se volvió tensa, electrificada por la revelación. Los rostros de todos revelaban una mezcla de asombro, miedo y una curiosidad ardiente que no podía ser ignorada. ¿Qué significaba ser parte de una familia con la que había crecido, pero en la que no estaba realmente incluido? Isabela miraba, sintiendo que su vida estaba desmoronándose como un castillo de naipes. Todo lo que había creído sobre su relación con Arthur, su conexión, ya no parecía tan clara. Era un juego de dominó, y ahora la pieza central estaba a punto de caer. Arthur se dejó caer de rodillas, el medallón brillando en su mano. «¿Qué más me has ocultado?», exigió, su voz resonando en la penumbra de esa noche, llena de secretos. Carmen miraba a su hijo, mientras en sus ojos había un reflejo de dolor, una verdad que nunca había querido compartir. Y justo cuando creían que todo había sido dicho, un sonido sordo resonó en la sombra del callejón. La puerta de un coche negro se abrió de golpe, y de él salió un grupo de hombres que parecían ser los mismos que habían estado tras el extraño. «¡Arthur Montenegro!», exclamó uno con voz autoritaria. «El tiempo de los secretos se ha terminado». La multitud se dispersó. Gritos resonaban, mientras el peligro se cernía como una sombra amenazante. El caos reinaba,
Pero en el fondo de esa tormenta, una verdad aterradora emergió. La familia, la lealtad, el amor, todo estaba en juego. Isabela se dio cuenta de que atrás quedaba la posibilidad de regresar al pasado y que a partir de ahora todo se transformaría. La escena estaba cargada de tensión. Las palabras del extraño, el medallón, el asombro de la multitud. Ante el avance de esos hombres, la desesperación se apoderó de ella. ¿Qué más vendría? ¿Qué polvo antiguo se desenterraría? El eco de la verdad resonaba en el aire, un susurro que ya nadie podría ignorar. El caos estaba a punto de desatarse nuevamente, más grande, más feroz. ¿Podría alguien sobrevivir cuando el futuro era un misterio que se desarrollaba frente a sus ojos? En silencio fue absoluto. Isabela sintió que su corazón latía con fuerza y el caos a su alrededor parecía desvanecerse en un eco distante. Arthur miraba al extraño, que caía lentamente al suelo, un charco de sangre creciendo a su alrededor. La multitud se agolpaba. Voces entrecortadas llenaban el aire con preguntas sin respuestas. Pero lo más desconcertante ocurrió en ese instante. Un destello metálico brilló a los pies del extraño, mientras su rostro se tornaba gris. Isabela se inclinó, sin poder contenerse. Era un pequeño medallón con un diseño familiar. Su corazón se detuvo un momento. No, no puede ser, murmuró para sí misma. Arthur, aún paralizado ante la escena, sintió ese mismo impulso. Se movió con rapidez, agachándose para levantar el medallón. Su mirada se llenó de confusión y horror al ver que era un retrato, una imagen de una mujer, de su madre. ¿Qué está pasando? Arthur preguntó en voz baja, sus manos temblorosas sosteniendo el objeto. Carmen se lanzó hacia su hijo, su voz desgarrada. «No, déjalo, Arthur, no es lo que piensas». Pero en ese momento, el extraño, con voz rasposa y la vida escurriéndose de él, habló de nuevo. «Lo que guardamos es el uso del pasado, lo que tú realmente eres, Arthur». La dureza en su tono rivalizaba con su mirada de desesperación, y entonces, con un último esfuerzo, pronunció una palabra que detuvo el tiempo. «Hermano». Isabela sintió que la tierra se movía bajo sus pies. «Hermano». La revelación chocó como un rayo. Arthur era hermano de ese extraño. En un instante, todos los secretos almacenados durante años se apilaron en su mente. Cuánto de lo que creía saber era una farsa. Cuánto dolor y mentiras ocuparían el lugar de sus recuerdos. La multitud se quedó paralizada. Murmullos de incredulidad llenaban el aire. Y Carmen, descompuesta, temblaba al comprender la magnitud de esa afirmación. «No, no puede ser posible», dijo, su voz quebrada por el temor. «Te protegí de esa verdad», gritó Arthur, su voz mezclando rabia y angustia. «Dímelo, ¿quién eres realmente?» «¿Por qué habrías de esconderme esto?» El extraño hizo un movimiento débil, intentando incorporar su cuerpo a la montaña de confusión. Lo que tienes que entender, su respiración era cada vez más débil. El medallón es clave. La familia Montenegro no es solo lo que crees. Te vincula a algo más. Nunca quise que esto terminara así. Una mujer en la multitud gritó: «¡Es un escándalo! ¿Por qué no lo dijeron antes?» La atmósfera se volvió tensa, electrificada por la revelación. Los rostros de todos revelaban una mezcla de asombro, miedo y una curiosidad ardiente que no podía ser ignorada. ¿Qué significaba ser parte de una familia con la que había crecido, pero en la que no estaba realmente incluido? Isabela miraba.
sintiendo que su vida estaba desmoronándose como un castillo de naipes. Todo lo que había creído sobre su relación con Arthur, su conexión, ya no parecía tan clara. Era un juego de dominó, y ahora la pieza central estaba a punto de caer. Arthur se dejó caer de rodillas, el medallón brillando en su mano. «¿Qué más me has ocultado?», exigió, su voz resonando en la penumbra de esa noche llena de secretos. Carmen miraba a su hijo, mientras en sus ojos había un reflejo de dolor, una verdad que nunca había querido compartir. Y justo cuando creían que todo había sido dicho, un sonido sordo resonó en la sombra del callejón. La puerta de un coche negro se abrió de golpe, y de él salió un grupo de hombres que parecían ser los mismos que había en esta. Exclamó uno con voz autoritaria: «El tiempo de los secretos se ha terminado». La multitud se dispersó, gritos resonaban mientras el peligro se cernía como una sombra amenazante. El caos reinaba, pero en el fondo de esa tormenta una verdad aterradora emergió. La familia, la lealtad, el amor, todo estaba en juego. Isabela se dio cuenta de que atrás quedaba la posibilidad de regresar al pasado, y que a partir de ahora todo se transformaría. Justo en ese instante, cuando la tensión alcanzó su punto máximo, Carmen retrocedió, sus ojos abriéndose de par en par. «¡No! ¡No podían saberlo! ¡Por favor!», gritó, pero nadie la escuchó. Uno de los hombres del coche se acercó, y cuando alzó la mano, Arthur dio un paso al frente, protegiendo a su madre. «¡Aléjate de ella!», rugió, dispuesto a enfrentarse al peligro. Pero lo inesperado ocurrió. El hombre sonrió y en su mano un botón se iluminó. En un instante una explosión retumbó, resonando a través de la calle como el fin del mundo. El cielo se iluminó con un destello brillante. Isabela se cubrió el rostro. Sientes ondas de golpe que la empujaban hacia atrás. Todo lo que conocía, cada fragmento de su vida se sacudía. La multitud gritaba, pero ella no podía escuchar. Todo se volvió un caos de humo y cuerpos. Nada tenía sentido. El aire se llenó de un olor a pólvora. El dolor la atravesaba, y cuando el polvo se asentó, se encontró tendida en el suelo, el rostro pálido de Arthur en el fondo de su visión, cubierto de escombros. A su lado el extraño se tambaleaba, asomándose como un fantasma a través de la neblina. Y entonces, antes de que pudiera reaccionar, una figura más apareció entre las sombras. Una mujer, con un rostro que conocía bien, se adelantó. «Isabela», dijo, su voz llena de un dolor que marcaba cada sílaba con urgencia. Isabela se quedó helada. Reconoció aquella voz, aquellos ojos. «¿Tú?», murmuró, asombrada y aterrorizada. La revelación estaba llevando la locura a nuevas alturas. En un instante, lo que había cambiado, lo que había creído perdido, volvía a surgir con fuerza. La madre que había creído muerta. «No, no puede ser», pensó, mientras un nuevo giro se asomaba, superando cualquier expectativa. La verdad era más escalofriante que cualquier secreto que hubiera imaginado. ¿Y qué consecuencia tendría eso para todos ellos? La pregunta colgaba en el aire, resonando en lo más profundo de su ser, mientras el caos se desataba a su alrededor. Justo en ese instante, cuando la mujer apareció, Isabela sintió que la tierra misma se sacudía. «¿Tú?», murmuró, su voz temblando. Era su madre, pero todo lo que conocía se desmoronaba. La multitud se volvió un torbellino de gritos y murmullos, pero su atención estaba fija en esa figura. «¿Qué haces aquí?». La madre de Isabela apenas podía hablar. Su rostro, demacrado y lleno de culpa, reflejaba el horror que todos sentían. Ella había estado muerta.
Esa era la verdad que Isabela había aceptado. ¿Por qué no volviste? No es lo que piensas, Isabela. La voz de la mujer sonaba quebrada, casi como un lamento. Tenía que protegerte. Él no puede descubrirte. ¡No puede! El caos aumentaba a su alrededor. El extraño herido retorcía su cuerpo en el suelo, y su mirada se encontraba con la de Arthur, quien parecía haber olvidado por completo el rifle que había estado en la mano del hombre. ¿Por qué no me dijiste que tenía un hermano?, grita, cada palabra cargada con la rabia de la verdad revelada. ¿Por qué tu padre?, dijo Carmen, interrumpiéndolo, y luego mirando a Isabela con ojos súplices. Pero el reguero de sangre que brotaba del extraño resonaba como un eco del pasado que no podía ser ignorado. Isabela sintió que todo se volvía un caldo de emociones. La figura de su madre era un espectro que la reclamaba, pero la urgencia del momento la envolvía. El extraño tosió, la sangre salpicó, y en ese momento algo en su voz resonó. «Déjalo ir, Arthur. La verdad es aún más oscura». La multitud retrocedió. Temor y confusión dominaban el ambiente. «¿Qué quieres decir?», preguntó Arthur, su voz cortante. Las miradas se volvieron hacia el extraño, que trataba de incorporarse, aún agitando una mano como si estuviera tratando de alcanzar algo que ningún otro podía ver. «He perdido tanto», dijo el desconocido. Su voz era un hilo. «No lo entiendes. El legado de los Montenegro no son solo riquezas. Están hechos de secretos que pueden destruirnos a todos». ¡Todos! Un murmullo recorrió la multitud y la atmósfera se volvió pesada. ¿Qué secretos? Isabela sintió que su propia voz se perdía entre la multitud. ¿Qué más pretenden ocultar? Tu padre. Él está en peligro. La familia que creías conocer es solo una parte de un juego más grande. Tú, Isabela, eres la clave, dijo el extraño, tratando de mantener la mirada fija en ella. Sus palabras eran como cuchillas, cortando a través de la confusión. «Escúchame, no tienes idea de lo que significa ese medallón», continuó, su voz cada vez más débil. «Te conecta con un legado que desearías no tener. No se trata solo de Argentina. Es un imperio, los hombres que vinieron. Están buscando lo que les pertenece. Están buscando a tu madre, a ti». Carmen palideció aún más. Sus ojos se llenaron de un pánico genuino. ¿A mí? ¿Por qué? Porque la verdadera herencia de los Montenegro no es el dinero, sino el poder. Y la verdad detrás de todo está en tu sangre. Las últimas palabras del extraño resonaron en el aire como un trueno. La multitud contuvo el aliento. Isabela sintió que se le helaba la sangre. La revelación caía sobre ella como un manto pesado. «¿Qué quieres decir con eso?», apenas pudo preguntar, el miedo chillando en su pecho. El extraño tuvo un último intento de hablar, pero su cuerpo cedió. El terror en su mirada se apagó por completo. «Tu vida está en peligro», murmuró antes de cerrar los ojos para siempre. El silencio fue abrumador. Isabela y Arthur se encontraron en un instante, pero todo se torcía a su alrededor. En su mundo paralelo de angustia y revelaciones, Isabela entonces vio una figura familiar entre la multitud. Era un hombre alto, con un abrigo oscuro que la miraba fijamente. Un escalofrío recorrió su espalda. «Tú», se atrevió a murmurar. «Ahora sabes lo que el medallón es. Es un símbolo de lo que está a punto de suceder», dijo el hombre, su voz resonando como un eco siniestro. «La familia lo sabía, y ahora también tú». Isabela sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué significaba eso? No solo su madre había regresado,
sino que el pasado parecía estar volviendo a capturarlos. Miró a Arthur. Sus ojos reflejaban el mismo terror. «¿Qué haremos ahora?», preguntó él, pero en su voz había una nota de desesperado. Que el caos estaba apenas comenzando. Un grupo de hombres apareció de las sombras, y el hombre del abrigo continuó: «No tienes más tiempo. Tienes que decidir, Isabela. La familia está esperando». Un grito salió de sus labios. La verdad, el legado, el peligro se acumulaban como una tormenta. El futuro se llenaba de interrogantes. El tiempo se deslizaba entre sus dedos. ¿Qué harían ahora con todo lo que habían descubierto? La noche apenas comenzaba, pero el giro de las revelaciones había desatado fuerzas que ni ella ni Arthur podían comprender. La vida nunca volvería a ser la misma. El aire se volvió pesado mientras la figura de la madre de Isabela se alzaba en medio del caos. La multitud estaba paralizada, como si el tiempo se hubiera detenido. Arthur y Isabela se miraron, asombrados y confundidos. La revelación era como un puñetazo en el estómago, pero justo cuando empezaban a aceptar el momento, un estruendo rompió el silencio. El sonido de un coche que derrapaba abruptamente a la vuelta de la esquina. El vehículo negro se detuvo con un chirrido ensordecedor, y de él salió un hombre de mediana edad, con una chaqueta de cuero y una expresión feroz. Su mirada atravesó la multitud, como un depredador buscando a su presa. Arthur sintió el escalofrío recorrer su espalda. El hombre se acercó. Su presencia imponente hizo que la multitud retrocediera. «Arthur», gritó, de alguna manera poderoso y aterrador al mismo tiempo, «es hora de que hablemos». Su voz resonó en la noche oscura, cruzando cualquier rayo de esperanza. Carmen, aún de rodillas, levantó la mirada. «¿Qué haces aquí?». Su voz temblaba y el miedo era palpable. «Sabía que te encontraría, Carmen. Siempre supe que ocultabas algo. Siempre fuiste la protectora. Pero este juego ha terminado». Se giró hacia Isabela, y una sombra pasó por su rostro. «Tú eres la clave, y no puedes seguir ignorando lo que eres». Isabela sintió que el pánico crecía en su pecho. «¿Quién eres tú?», preguntó, su voz resonando como un eco en su propia mente. El hombre no respondió. En cambio, dio un paso al frente, y todos los ojos estaban fijos en él. Arthur se interpuso entre su madre y el extraño. «¡Aléjate de ella!». La furia brillaba en sus ojos, pero la incredulidad dominaba su ser. Este nuevo actor en la escena traía una amenaza que aún no podían entender. Entonces, con un movimiento rápido, el hombre del abrigo sacó un objeto brillante de su chaqueta. Un pistón. Nadie esperaba ese giro. En un instante, los gritos llenaron el aire. Isabela apagó la mirada, su corazón latiendo a 1000 por hora. «¡No! ¡Suéltalo!». Arthur empujó a su madre atrás. Pero antes de que pudieran reaccionar, el hombre apretó el gatillo, y lo que salió no fue un disparo, sino un denso gas gris que cubrió la calle. El pánico se apoderó del lugar. Las personas comenzaban a toser, a rasgarse la garganta. Isabela sintió que la niebla se metía por su nariz. No podía respirar. «¡Arthur!», gritó, luchando por mantenerse en pie. Todo a su alrededor se transformaba en un caos en CAE. Cuando el humo comenzó a disiparse, ya no era solo el extraño que caía. Un grito desgarrador le hizo girar la cabeza. Arthur estaba en el suelo, retorciéndose. La sangre se acumulaba rápidamente en su camiseta. «¡Arthur!». «¡Cool!», salió de su boca sin que pudiera evitarlo. De la niebla emergió la figura de la madre de Isabela, su rostro pálido. Miró a Isabela, la desesperación brillando en sus ojos. «Fue un error. No debí dejarte sola. Tenías que». Las palabras se desvanecieron.
Las miradas en la multitud estaban fuera de control. Era un desastre. Mientras la policía comenzaba a llegar al lugar, el caos aumentaba. El hombre en el abrigo negro había desaparecido, pero su amenaza resonaba. Isabela sintió que su mundo se estaba desmoronando. ¿Cómo podía esto estar sucediendo? La sangre de Arthur manaba, y su mente giraba en un torbellino de confusiones. Su madre se había presentado, revelando secretos ocultos. Y entonces, justo cuando el dolor comenzó a ser demasiado, una voz resonó desde las sombras de la multitud. ¡Suéltenlo! ¡Es él! Los murmullos se detuvieron de repente. Isabela dio un paso atrás, atrapada en el horror. La verdad se precipitaba hacia ella, y comprendió que el verdadero peligro estaba todavía por descubrirse. La noche no terminaría con una simple tragedia. Era solo el inicio. A medida que el tumulto envolvía la escena, su vida se convirtió en un rompecabezas que carecía de sentido. La conexión entre ellos no era solo física. Había hilos invisibles que ligaban su pasado. ¿Qué más se ocultaba? ¿Quién era realmente su madre en todo esto? Mientras la confusión reinaba, el murmullo de la multitud llenó el aire con preguntas. Isabela sintió un nudo en la garganta. Lo que estaba por revelarse cambiaría todo. Ella lo sabía. Y esa fue la única certeza que tuvo en un mundo que ahora solo era un mar de incertidumbres. El caos se desató. La multitud gritó. Los cuerpos se empujaron y Isabela sintió que todo giraba a su alrededor. Arthur, arrodillado, sostenía el medallón entre sus manos temblorosas, la revelación aún latiendo en su mente. La visión de su madre, envuelta en confusión y culpa, se desvanecía mientras el peligro se acercaba con cada segundo mortal. ¡Arthur! La voz de Isabela sonó como un rayo en medio de la tormenta. ¡Mira! Apuntó hacia el hombre oscuro del abrigo que se escabullía entre las sombras, una amenaza que aún permanecía en pie. El hombre sonrió con arrogancia, consciente del pánico que había sembrado. La niebla de gas se disipaba lentamente, pero la tensión se mantenía. Carmen, de rodillas, comenzó a moverse hacia su hijo, su rostro transformándose en una mezcla de dolor y determinación. «Arthur, escapa de aquí. No puedes quedarte». Ella sabía que las sombras del pasado estaban volviendo para reclamarlos a todos. «No puedo dejarte». Arthur alzó la vista, sus ojos reflejando su rabia. Pero antes de que pudiera actuar, el hombre con el abrigo se lanzó hacia ellos. Isabela sintió que su corazón se detenía. «¡Detente!», gritó, haciendo un esfuerzo por llegar a Arthur. Pero su camino estaba bloqueado. El extraño se había acercado peligrosamente, y un nuevo destello metálico brilló en su mano. ¡Un arma! «Es hora de cerrar este capítulo», pronunció con una voz helada. Isabela retrocedió, las voces de la multitud haciéndose un murmullo distante. El hombre era inquebrantable, y la rapidez del momento la hizo dudar. No, Arthur se lanzó hacia adelante, como un rayo, en un último intento de salvar lo que quedaba de su mundo. Un disparo resonó en el aire, abrumador, como un trueno, revelando el horror. Todo se volvió borroso. Isabela sintió que sus rodillas se debilitaron, y el caos era un eco ensordecedor. «Arthur», susurró, mientras los ojos de todos estaban fijos en la escena desgarradora. Carmen gritó, pero ninguna palabra llegó a Arthur. La expresión de horror en su rostro fue un claro reflejo de la desesperación. Pero lo inesperado ocurrió. Un cuerpo cayó, no de Arthur, sino del extraño. Un momento de confusión, un instante de revelación, y el caos se detuvo. Isabela observó cómo el hombre en el suelo yacía inmóvil, mientras la multitud se agachaba
en un silencio repentino. De repente, algo en el aire cambió. El ambiente se enfrió. «Suéltalo», dijo una voz profunda y familiar que resonó en el aire. Era el hermano del extraño, y su mirada transmitió un mensaje claro. La lucha por la verdad era solo el comienzo. Isabela sintió el nudo en su garganta. ¿Debería haber sido yo? ¿Por qué tú y no yo? Arthur se acercó a ella, sus ojos entrecerrados y la rabia disolviéndose poco a poco. «No es solo sangre», dijo, tocando el medallón. «Es el tiempo, nuestras decisiones, es todo lo que somos». La multitud, ahora reducida a un susurro, escuchó con atención. No todo se ha perdido. La voz del hermano se tornó firme. Había descendido de la sombra, no solo como un extraño, sino como una parte de su vida, un símbolo de una unión rota por secretos. «Es hora de un nuevo comienzo», añadió Carmen, su voz temblorosa pero decidida. La mirada de Isabela se mantuvo en Arthur, buscando respuestas, destellos de esperanza. Las verdades se formaban como un rompecabezas, caminos oscuros y claros. Su madre había regresado, pero con una carga pesada que aún necesitaba ser liberada. Mientras la noche se calmaba, el peligro aún reverberaba en los corazones de todos los presentes. La decisión de quedarnos a pelear sería el primer paso. Se necesitaría más que coraje para enfrentar lo que vendría. Isabela sintió la pesadez de las dudas, pero también el peso del amor que compartían. «Arthur, tenemos que unirnos. No solo por nosotros, sino por todos», dijo Isabela. Con un gesto, se unieron, 4 figuras bajo la estrella solitaria, listas para enfrentar la tormenta que aún estaba por desatarse. Los murmullos se disiparon, y todos miraron hacia el futuro incierto. La verdad había resurgido, y aunque era peligrosa, ofrecía la posibilidad de redención y fuerza. Pero el camino estaba lleno de sombras. Isabela tomó aire, decidida a no quedarse con más preguntas sin respuestas. La vida no sería fácil, pero juntos se enfrentarían a cualquier desafío. Y justo en ese momento, el eco de una verdad resonó con fuerza. ¿Quién más sabe lo que hemos enfrentado? La reflexión flotaba en el aire mientras el grupo se alejaba, listos para un nuevo comienzo. Y tú, querido lector, no te pierdas lo siguiente. Debes suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Aplasta el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Tú inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este intenso desenlace. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. No esperes ni un segundo más para ser parte de nuestra comunidad. Tu participación es crucial.